Entonces tú lo grabas. Ah, sí. Ok, Ya va, está, perfecto. Va. súper bien. Ahora sí, eh, para dar inicio a este debate, llamamos a Rodrigo para que inicie, a tu primera palabra, inicie el tiempo. Hola, buenas tardes. Quiero iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en mi discurso? Van a ser cuatro cosas. Como primera instancia voy a decir nuestra métrica, nuestra carga de la prueba, voy a caracterizar el caso, qué es lo que está pasando, quiénes son los actores, cómo se ve la moción, y voy a dar nuestro contrafáctico, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es nuestra métrica? Queremos ver de qué lado de la casa asegura mejores condiciones de trabajo para sus empleados, al mismo tiempo que asegura un buen servicio para sus consumidores. Nuestra carga de la prueba son cuatro cosas. Número uno son los objetivos de los trabajadores en relación a lo que en realidad obtienen al final, ¿no? Porque las empresas buscan un trabajo que les dé capital de manera, o que les dé un ingreso de manera rápida, porque las empresas no son el actor principal y las malas condiciones de trabajo. Vamos a empezar caracterizando cómo se ve esta moción, ¿no? Entonces ya vimos que la gig economy son trabajos, se caracteriza por trabajos temporales. Cualquier persona se puede incluir, lo que tiene riesgo de que, no sé, haya una falta de capacidad para ciertos trabajos y ellos venden como que su venta principal es la independencia, ¿no? Ah, bueno, tú como trabajador vas a poder elegir tus horarios y todo eso, tus ganancias se basan en, básicamente, vamos a tomar, por ejemplo, Uber, todos los viajes que realices, ¿no? O sea, no tienen un trabajo, no tienen un salario fijo, ¿no? Entonces, empecemos con mi argumentación. Número uno, los trabajadores, bueno, vamos a decir los actores, bueno, creo que se me olvidó decir, pero vamos a decir los actores. Como actor principal tenemos a los empleados. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus objetivos? Ellos quieren dinero fácil, ellos quieren, bueno, no fácil, sino un ingreso, una fuente de ingreso rápido, ¿no? Quieren flexibilidad y unas buenas condiciones de trabajo. Pasamos a los consumidores. ¿Ellos qué quieren? Ellos quieren obtener un buen servicio. Y las empresas, como ya nombramos antes, no son un actor principal, pero son relevantes para la moción. Entonces, empecemos con las condiciones de trabajo, que es una de las cargas de la prueba. Eh, los trabajadores que forman parte de la gig economy no disfrutan de los mismos beneficios que pone un trabajador normal que forma parte de un sindicato, ¿no? Ellos no cuentan ¿a qué me refiero con ventajas o, no sé, como unos beneficios? Vamos a poner de ejemplo seguros de gastos médicos, ¿no? O una protección. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ellos no cuentan con un contrato formal. A comparación, o sea, no sé, por ejemplo, en un contrato formal ellos pueden poner, yo quiero esto, 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 las horas que voy a trabajar a la semana es esto, ellos establecen, ellos checan con la empresa, como en un trabajador normal, tomamos como ejemplo una empresa de movilidad que es por ejemplo, Tracción. Ellos sí son como que una empresa de transportes, no sé, de autobuses, de etcétera. Ellos lo que tienen son transportistas que forman parte del 70% de un sindicato. ¿Por qué? Porque lo sé, tengo un pariente que trabaja ahí. Ellos forman parte de un sindicato y ellos gozan de algunos beneficios, como lo son seguros de gastos médicos, ellos cuentan con protección, ellos cuentan con ciertos números de vacaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro primer clash point. ¿Por qué nosotros lamentamos la gig economy? ¿Por qué? Número uno, por las malas condiciones que se les ofrecen a los trabajadores. Vamos a tomar, por ejemplo, el perfil de un trabajador normal de la gig economy. Son personas que ellos necesitan una fuente de ingresos rápida, no necesariamente estable, y un trabajo flexible, ¿no? Que ellos puedan trabajar, no sé, de 10 de la noche a 3 de la mañana, y ellos pueden elegir, ellos pueden aceptar los viajes, todo eso. Al principio puede sonar fantástico. ¿Por qué? Porque básicamente es un monopolio disfrazado de libertad. Entonces,
un problema de los que se enfrentan, no sé, personas que trabajan en Uber. Ellos se enfrentan a largas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas que ya nombré anteriormente requieren un capital inmediato y tienden a autoexplotarse. Como dije antes, ellos no tienen un contrato formal, no cuentan con una persona que los esté como que supervisando, como, no sé, un manager que en una empresa normal, como dije antes, como Tracción, ellos no cuentan con una persona que los esté supervisando, con personas de recursos humanos, con personas no sé, ellos no están protegidos bajo una cierta ley, ¿no? Entonces ellos ellos pueden trabajar las horas que quieran, pero esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los monitoree, lo que tienden a explotarse. Personas que trabajan normalmente 8 horas al día, que en una empresa normal ellos pueden trabajar, si quieren, hasta 24 horas seguidas. Y esto que trae problemas de salud mental, trae distintos problemas que no, la verdad, no son favorables para los empleados. Nosotros proponemos, o sea, nosotros lo lamentamos ese tipo de condiciones laborales, pero también una solución que nosotros podríamos traer es que los empleados de Uber sean forzados a firmar un contrato, ¿no? Eh, También otro de los actores principales que dijimos fueron los consumidores. Los consumidores, ellos quieren un buen servicio. Cosas como un servicio como Uber, que ellos no tienen un tercero que los esté monitoreando, como ya dije, cosas de seguridad. Aquí específicamente en México, la gente, o sea, se encuentra una falta de seguridad tremenda. ¿Por qué? Porque han habido registros de secuestros que se llevan por conductores de Uber. ¿Por qué? Porque no hay, como dije antes, un tercero que esté monitoreando constantemente. Entonces, esto es falta de seguridad. Nosotros o sea, es como una empresa normal que ellos monitorean cosas de seguridad, ámbitos de qué es lo que está pasando, si las personas son calificadas o no, que es lo que dije antes en la caracterización. Cualquier persona se puede inscribir, cualquier persona con vehículo. A lo que tengo entendido, a mi persona, ellos no ocupan una calificación o una certificación propia para poder trabajar en servicios como Uber. Entonces, cualquier persona se puede inscribir, lo que puede reducir la seguridad que tienen los customers o los consumidores, ¿no? El otro actor que dije que no es tan importante como los trabajadores son las empresas. ¿Cuál es su objetivo principal? Su objetivo principal es ganar dinero. ¿Para qué? ¿Por qué ellos se beneficiarían de la gig economy? Fácil. O sea, son personas que ellos pueden decidir su campo, ellos pueden decidir su campo laboral, ellos pueden decidir cuánto tiempo trabajan, sí, pero es también mano de obra barata. O sea realicémonos, hay que darnos cuenta de esto, ¿no? Ellos en realidad contratan muchas personas, ellos no les importa sus condiciones laborales, ellos no les importa cosas que una empresa normal sí, que tienen relaciones, recursos humanos, etcétera. Las empresas, su objetivo principal es ganar dinero y creo que esto lo van a explicar más adelante mis oradores. Por ahorita acabo mi discurso. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Ahora llamamos a Gio para que inicie con la postura en contra. A tu primera palabra, inicia tu tiempo. Panel, ¿nota cómo nunca nos explican cómo de su lado, al quitar la explotación de las empresas, se van a mejorar las vidas de esas personas? Y mucho menos de dónde se va toda esta gente sin empleo. Ellos usan el hecho de que la gente trabaja demasiado por opción, que es lo que pasa cuando estas personas eligen estar trabajando demasiado por oposición, en cambio... de proposición no dice que los trabajadores no merecen esa autonomía. Nosotros reconocemos que si tanto trabajas es por algo y respetamos que la gente pueda hacer ese esfuerzo por una mejora de vida. En un mundo ideal todos estarían dentro de contratos formales, con accesos a derechos laborales a su mano, pero infelizmente las mismas empresas multimillonarias que a veces nos gusta caracterizar como las villanas, que se nutren desde la mano de obra barata, también son las pocas que aparecen cuando no tengo experiencia que mostrar, cuando no tengo todo mi tiempo del día para donar y un diploma para que me
crean que soy merecedor de un salario. Panel, entendamos que los actores principales de este debate no son cualquier trabajador, son las personas vulneradas por el sistema capitalista. El sistema en que vivimos es regido por el poder económico. Las empresas grandes y reconocidas son las que tienen una legión de empleados y cada vez más requieren mano de obra especializada. Las empresas ya no miran de que, ay, terminó la universidad, hizo proyectos chidos, tienen buenas calificaciones y piensan, ya que se venga para acá. Infelizmente, aunque parece un salto lógico razonable, la verdad es que como a lo largo de los años ha salido una mayor ola de estudiantes y que consiguen finalizar su educación, ahora grupos que antes eran marginados tienen acceso a instituciones por cuotas y que aunque la educación no sea la mejor, existen muchas más universidades públicas que te van a aceptar. Entonces, la verdad es que sí, muchos años atrás, antes la exigencia era solo tener un diploma con una demanda por trabajos en áreas específicas mayor de la que el mercado ofrece, con un exceso de gente con diplomas que empresas no saben medir si realmente traduce, si saben aplicar las cosas en escenarios laborales y con la manera en que el sistema incentiva que saques lucro lo más que puedas para poder reinvertir y causar más lucros, lo que también está dificultado por las cosas del sistema capitalista, como los impuestos altos, como la desorden de tarifas en la política internacional y la competencia entre grandes empresas. Entonces las empresas tienen claros incentivos a empezar a factiblemente ameritarte de que mereces trabajar en mi empresa si me puedes demostrar que sabes trabajar bien a partir de experiencia de trabajo. Nota cómo esto se ve como un problema para recién graduados, porque cuanto más especialización requiere tu carrera, menos vacantes hay para cualquiera que quiera entrar. Entonces lo que pasa es que como todos están obviamente preparados en papel o por su institución correspondiente, lo que pasa es que yo como empresa, para garantizar que la inversión más acertada de mi presupuesto en sueldos, elijo los candidatos que tienen experiencia previa. Entonces se vuelve ese meme de, hola, vengo a aplicar por mi primer trabajo, pero ¿tienes experiencia? También en general, en lo que constituyen esas empresas es que hoy no hay tantas vacantes para mano de obra específica en relación a todas para trabajadores sin capacitación específica. Entonces noten cómo primeramente es muy probable que tu primer trabajo no sea dentro del lo que estudiaste para hacer y por eso no es común ver, no es incomún ver a universitarios siendo meseros, por ejemplo, y a psicólogos siendo Ubers. Y dos, también que en estas empresas son una fuente de trabajo para mucha gente que no tuvo acceso o condiciones para permanecer en la escuela. Caracterizamos a los actores más vulnerables de esta moción, ahora los trabajadores de esta plataforma. Estos se ven como un papá de familia de 4 personas que solo terminó la prepa y que no puede acomodarse con no tener dinero en la brecha de tiempo entre salirse de su ocupación actual y buscar un trabajo que tal vez le dé condiciones más estables y tal vez, solo tal vez, le pague tantito mejor. No, él tiene 4 vidas a las que tiene que atender y cuentas del súper que él paga al día. También se ven como universitarios que no pueden encontrar una chamba que le diera oportunidad de ser esa primera experiencia de la que tanto se habla, que sueñan trabajar en su que se mató para estudiar, para conseguir una beca, o que sus papás hacen de todo, pero aún no les alcanza para completar el pago de colegiatura. ¿Puedes hablar? Ok, Uno. nota cómo en políticas como México se tiene la creencia o se tiene que aceptar que no porque sea un trabajo de o alguien que no acabó la preparatoria o lo que sea, debe de ser un trabajo mal pagado o que no tenga un seguro de gastos médicos mayores. Al menos en México la ley del trabajo te ampara ante eso porque sigue siendo un trabajador. No estamos en épocas del porfiriato. Ok, pero eso es lo que tú piensas que deberían merecer, pero ¿por qué sin la existencia de estas plataformas ellos iban a ser tratados mejor? ¿Por qué si ni siquiera plataformas que solo te pagan por determinados trabajos específicos ya no te están pagando bien, ahora las formales te van a querer aceptar? ¿Por qué si no te quieren dar lo mínimo, te van a dar más? También... estamos hablando de esa madre soltera que tiene que cuidar de la casa, prepararle la comida a sus hijos, estar cuidando de ellos y ser la proveedora de la casa a la vez. Este tipo de personas no pueden darse el lujo de estarse imaginando oportunidades hipotéticas mejores y perder tiempo porque tienen gente que cuenta con ellos, porque no pueden esperar que el trabajo promedio las deje salir a las 4 para que busque a su hijo en la escuela, y porque en caso de estudiantes que se mataron por un diploma y lo están tratando como si no hubiera estudiado nada toda su vida, entonces obviamente su objetivo con trabajos como estos no es estar ocupando la mayoría de su día en un contrato formal o que choque con su horario académico. Entonces, panel, ganará este debate el equipo que pruebe que su lado, primeramente, es el que deja a las personas vulnerables en la mejor posición posible, y dos, que proviene las circunstancias laborales más dignas dentro de las alternativas. Entonces, empezaré con mi argumentación. Los beneficios de estas plataformas. Ok, panel, nos gusta pensar que un contrato y la garantía de una recompensa en caso de que te manden a volar es lo más valorable en el momento de buscar un empleo, pero la verdad es que para los actores más vulnerados por el capitalismo, lo que justamente se busca es que se adapte mejor a sus necesidades urgentes
y la flexibilización mediante a tanta responsabilidad que tienen. Estas plataformas primeramente que te pagan por viajes, entonces para que o por hamburguesa entregada o por servicio específico, entonces para que te remuneren no necesitas cumplir con un horario específico y laboral, pudiendo trabajar 2 horas o 6, dependiendo de lo que necesitas aquel día. Dependiendo si algún día mi hijo se enferma, yo puedo, como yo no tengo un seguro médico, yo puedo trabajar más para conseguir esa medicina. Lo personalizable va más allá normalmente, así como nosotros podemos como clientes aceptar o rechazar Ubers, normalmente los conductores también pueden elegir a sus pasajeros, incluso cuando ya llegaron ahí, evitando estar expuestos a situaciones en las que, por ejemplo, una mujer que siente vibras raras de un hombre, por protección no quiere estar sola con él en un coche, entonces lo rechaza. Diferente de si estuviera haciendo algo en la calle o en trabajos con horarios en que se están cambiando de ambiente a cada rato y como si tienen un contrato, están atadas a un espacio laboral que puede no ser tan seguro. También, aunque no sea estable, es predecible y para estas personas es lo suficiente, porque para los universitarios no quieren permanecer en trabajos, en cosas fuera de su especialización para siempre. Entonces, poco me importa la ascensión que me prometen dar en 2 años, y para que la gente que viva el día, lo más importante es saber que al final del día podrán cumplir con sus responsabilidades correspondientes. Eh, Eso sea poner comida en la mesa o pagar las medicinas de mi abuela. La gente sabe cuánto recibe por cada hamburguesa entregada y cuántas veces tienen que correr con su coche para tener el dinero suficiente para el día. Entonces, eso hace con que puedan hacer sus cálculos y organizarse, que puedan hacer un planeamiento por si un papá quiere hacer algo bonito para su familia en Navidad, pero no tiene suficientemente dinero para comprar un regalo, no tiene que estarle rogando a su jefe, que probablemente no se va a sensibilizar. Él puede trabajar, él puede correr cuantas veces quiera para poder hacerle ese esfuerzo más para darle lo que él piensa que su hijo merece. Entonces eso le da la autonomía que en otros lugares muchas veces, como tú dijiste, la gente no piensa que esas personas merecen. Nosotros reconocemos la realidad y pensamos que como las otras empresas que hacen empresas formales no van a reconocer que ellos merecen esas cosas, que ellos tomen esas medidas a sus propias manos y pueden construir su propio futuro, y que al menos no se queden en lugares en donde están expuestos y que pueden tomar su autonomía en máximo esplendor. No es lo ideal, pero es lo que oposición considera como realista. Muchas gracias por ese discurso. Llamamos a Carla para que dé el segundo discurso de proposición a tu primera palabra. Toma un minuto. Ya. Ok. Ok. Antes de comenzar mi discurso, se lo quiero dedicar a mi coach, Marciana, ya que hoy es su cumpleaños y la quiero mucho porque es como mi mamá en debate, ¿va? Bueno, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, ¿para qué te voy a decir mi discurso? Primero te voy a dar mis 3 argumentos, después te voy a reconstruir el caso y después te voy a refutar el lado de, ¿qué son? Oposición. Ok, bueno, mi primer argumento es que literalmente quita el servicio local. Gente como deja su rutina. Muchas de las personas teníamos una rutina de todos los viernes voy por un café, todos los viernes voy con mi amiga al café, y los sábados voy con mi abuelita a desayunar, etcétera, etcétera. Pero desde que llegó, por ejemplo, la pandemia, las personas ya no podíamos salir, entonces requeríamos que nos lo trajeran a la casa. Pero después de eso se volvió como una necesidad, y eso está mal porque, por ende, si se crea una necesidad, tiene como un mayor impacto, por así decirlo, es decir, una de oferta y una demanda, ¿no? Y eso está mal porque al final del día las personas dejamos de tener esta rutina que incluso era de felicidad, la gente dejamos de querer ir a un restaurante y preferimos pedir a domicilio, cosa que nos como, o sea,
no nos permitimos el salir más. Después, algunos trabajadores, como lo son, por ejemplo, si yo tenía esta rutina de todos los sábados a todos los domingos ir a misa y empiezo a pedir un Uber, le quito como el trabajo a, por ejemplo, el taxista que siempre me llevaba. Después es una competencia, por lo tanto, desigual, ya que aunque las personas, aunque el otro lado de la casa incluso nos llega a decir, ah, pero es que igual también el taxista tiene, por ejemplo, trabajo, no tiene el mismo trabajo, no tiene la misma cantidad, literalmente el otro lado tiene una plataforma digital a nivel, por así decirlo, nacional, o sea, es muy distinto la comparativa. Después, y mi argumento como con mayor impacto, es que nos venden una falsa idea de libertad. Y ese es literalmente el nombre de mi argumento, es una falsa libertad. Para comenzar, no eres tu propio jefe. Bueno, en tu trabajo literalmente dependes de un algoritmo que decida cuántos pedidos o viajes tú puedes recibir. Además, es una disponibilidad forzada. Si rechazas pedidos o te tardas o hay un tráfico y el cliente te cancela, al final del día se te sanciona y se te quita cierto dinero. Y eso está mal porque al final del día es una ganancia personal y no tanto de la empresa, ya que no tenemos un contrato. Después, es una competencia ilimitada. Yo como Uber tengo la necesidad constante de estar recibiendo pedidos y pedidos y pedidos y pedidos, porque si no alguien más me lo gana y me quita la chamba. O sea, no es un trabajo tan estable, no son servicios tras servicios, es una competencia y algo como demasiado constante que tiene que estar como activamente moviéndome de acá para acá, para acá, para acá. Y como ya te dijo mi primer orador, no tenemos un contrato. ¿Y por qué esto es malo? Porque si yo no tengo un contrato, la empresa no tiene una obligación de cubrirme como gastos de gasolina, no tiene la obligación de cubrirme, por ejemplo, los datos que voy a usar para poder recibir los viajes. Asimismo, no me va a cubrir, por ejemplo, el mantenimiento del carro, si se me poncha una llanta, eso tiene que salir de mi propio dinero y eso está mal porque entonces yo después voy a tener que trabajar, echarme otros 7 servicios porque si no, no voy a poder pagar todas estas cosas y eso sigue creando un ciclo que nunca va a terminar porque yo tengo que seguir manteniendo mi carro, pudiendo pagar mis cuentas y al final del día una parte se la lleva la aplicación. Entonces sigue siendo una comisión, no te voy a dar tu POI. Después, tenemos una pérdida de experiencia con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, literalmente, ¿qué nos pasa? Las personas nos sentimos muy cómodas cuando hacemos un ritual porque nos hace sentir seguros, nos hace sentir que completamos nuestro día. Entonces, cuando nosotros dejamos de ir a ciertos lugares, dejamos de hacer ciertas actividades, dejamos de tener cierta reducción de interacción social, las personas tendemos a perder como esa chispa, tenemos a perdernos a nosotros mismos e incluso a ciertas personas les puede causar como cierta confusión, además que esto literalmente, no sé si a muchos les ha pasado, pero ahorita hay como como por así decirlo, por así decirla, crisis de la generación actual, que es que muchas personas no nos gusta socializar, muchas personas se nos hace difícil socializar, no nos gusta salir en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque no tenemos esa necesidad de salir, porque ya todo nos lo podemos traer. Ahora, voy a reconstruir un poquito mi caso. A lo que se refería a mi primer orador, es que claramente la gente usa un transporte como Uber y es por eso que ha aumentado, pero porque es, como ejemplo, por así decirlo, más espacioso, pero eso tampoco nos asegura una seguridad, ¿ok? Después, voy a comenzar con mis refutaciones y ok, después dice que no probamos la explotación. Literalmente todo el discurso de mi primer orador se trató de la explotación. Yo ya te expliqué por qué al final del día yo tengo cuentas que pagar, porque yo tengo que pagar mi gasolina, porque yo tengo que pagar una renta, porque yo tengo que darle a mi familia y por qué por ende esto es un ciclo. Yo tengo que seguir yendo, yo tengo que seguir teniendo servicios, porque si no, no voy a tener el suficiente dinero para poder como tener esto, y si yo no tengo un contrato fijo que me asegure diariamente mi salario mínimo, entonces todo va a depender de cuánto yo trabaje, y obviamente yo voy a querer ganar más y más y más y más y más y más y más, pero si una parte se la lleva Uber, una parte se la lleva la gasolina y una parte se la lleva el mantenimiento, yo tengo que trabajar mucho, mucho, mucho para poder como tener ese salario. Después dice, si tanto trabajas es por algo. Exacto, si tanto trabajo es porque tengo una familia, si tanto trabajo es porque tengo ropa que comprarme, si tanto trabajo es porque tengo comida que comer. O sea, literalmente no veo su impacto, literalmente en ese argumento nos dieron el caso. Después dice, caracterizamos a las empresas como villano. O sea, no, o sea, literalmente dice que caracterizamos como mal y que por ende, o sea, que no todas son malas y que la gente está bien que trabaje, pero no por eso es como un buen trabajo. Que una empresa me dé un trabajo no lo hace un buen trabajo. Que una empresa me dé un trabajo no lo hace justo. Que una empresa me dé un trabajo no lo hace equitativo para mí y no me hace independiente.
Después dice, las empresas son las que me dan los empleos. Sí, pero no es del todo bueno, porque sí, las empresas me dan un trabajo, pero me lo dan con un salario no bueno, con un salario no estable y me dan como un lado en el que yo, o sea, sí, me dicen, ah, sí, es que la empresa te da el trabajo, sí, pero porque si no, o sea, ¿qué más hago? Yo tengo que aceptar como condiciones muy vulnerables, ya que pues al final del día es como el único trabajo que me dan. Después dice, ah, es que el problema es el sistema capitalista. Creo que no te das cuenta que literalmente el sistema del JIC no sé qué es capitalista. Lo que tú te me tienes que defender es un sistema capitalista. Entonces, a ver, tu voy. 5, 4, 3. Si tú estás reclamando con estas plataformas por no darle todos estos beneficios a las personas, dime quién le va a dar, justamente, ¿qué hacen si no? No estamos en contra del servicio, estamos en contra de las condiciones del servicio y como su comercialización como una red desequitativa y global, ¿ok? No, o sea, ¿se entiende? ¡Ay, Dios mío! Después, dice, es que si no, no tengo trabajo. Eso no hace que su trabajo no sea justo, eso no hace que su trabajo no sea digno. Después, mi orador, no, creo que ustedes dijeron un POI, o no sé quién lo dijo, pero dice, es que, o sea, es lo que tú crees que se merecen. O sea, que yo creo que se merecen dignidad de trabajo, que yo creo que se merecen un salario digno. No, wow, no, la extrema derecha es literalmente necesidades básicas y están en la Constitución y son derechos humanos. Es literalmente lo que me merezco, no es lo que yo creo, es lo que se merece la gente. Después nos dice trabajo, bla, bla, bla. Gente, el trabajo como tal no es el caso, es la deslegitimización de estas cosas, de la deslegitimización de los salarios. Después dice, ay, es que entonces los chavos que están saliendo de la universidad van a tener que trabajar. Y esto está mal, porque yo como chavo me voy a tener que encarcelar y no voy a poder salir nunca de este Uber, porque al final del día sigue siendo como un comercio. Explíqueme, yo como chavo, ¿de dónde saco un carro para hacer Uber? ¿Ok? Y después, ¿qué porcentaje son los chavos? ¿Ok? Ay, rápido, personas vulnerables. O sea, literalmente quieres hablar de la igualdad, pero es mucho más equitativo dar un salario digno y dar un trabajo estable y con contrato. Después dice, puedo trabajar más, literalmente estás dándole todo mi caso de la sobreexplotación. Después dice, que el papá y que no sé qué. No negamos un trabajo y la oportunidad, lo que negamos es el sistema de rápido consumo. Muchas gracias por ese discurso. Llamamos a Alejandra de oposición a tu primera palabra. Hola, sí, nada más me pasan el cronómetro. Voy, es que tomé agua. No, pues nada más queríamos también agradecerle a nuestros coaches, a Manolo, a Sebas, esto es por ti, Sebas, te amamos, Sebas, y a Alexa también que está juzgando aquí, pero pues no nos ha visto debatir, pero ella nos enseñó muchas cosas y pues a los tres los queremos mucho. Y pues ya, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Oposición, gracias, no, proposición, gracias por cedernos todo el caso. Te voy a explicar por qué no se dice todo el caso. Primero, nos empieza diciendo que es una falsa idea de libertad porque dependes de un algoritmo. Eso no es necesariamente malo. Nota cómo incluso en un trabajo normal también dependes de un algoritmo que tú no notas al 100%, pero realmente sí está. Por ejemplo, para que te den vacaciones, para que te den un mejor seguro médico, para que te den mejores prestaciones, necesitas trabajar y echarle muchas ganas. Es lo mismo el argumento en Rapid. Necesitas trabajar más duro, necesitas aceptar muchos servicios, necesitas tener una buena calificación para que te den estos beneficios de que te den más pedidos y así, o sea, es lo mismo, el algoritmo es simétrico en ambos lados. Ahora, nos hablan no, pues es que les debemos de dar buenos trabajos y así. Te lo dijo Gio desde el segundo uno. Todos queremos ese mundo perfecto, pero desgraciadamente no existe ese mundo perfecto. No en todos los trabajos te van a tratar bien, no en todos los trabajos siquiera te van a dar el trabajo. O sea, es lo que estaba diciendo Gio. Pudiste ya haber estudiado 8 años de medicina, pero si no tienes 5 años de experiencia de doctor, no te van a contratar en un hospital. Y es donde aquí tienes que recurrir trabajando en estos trabajos para que tengas mínimo unos años de experiencia y que te puedan aceptar. No estamos diciendo, para que además puedas tener dinero para sobrevivir, porque el dinero es completamente necesario. Luego nos dicen de que no, es que lo que ustedes están ofreciendo está súper mal. Dame otra solución. La única solución que tú me diste es
queremos un contrato. ¿Qué implica el contrato? ¿Qué nos da el contrato? ¿Qué procura el contrato? ¿Por qué Rappi, Uber y esas empresas tendrían incentivos para darme eso? Incluso si nos los hubiéramos probado, no terminaría siendo igual porque las cosas siguen trabajando igual. Ahora, te voy a explicar otras cosas. Justo, incluso si no me cubre el mínimo, o sea, sigo, incluso si me cobran a la gasolina, incluso si me cobran los datos, nota como para mí una persona vulnerable, que es lo que nosotros te caracterizamos desde el primer discurso, es 1000 veces mejor ya tener dinero para siquiera pagar esa gasolina, para siquiera pagar los datos, que no poder pagar nada. Es mejor ya tener un poquito más de dinero para comer que no tenerlo, ¿sabes? Son personas que ya te caracterizamos que están súper mega vulnerables y que necesitan este apoyo. Es un papá que ustedes minimizaron todo eso, realmente no tendrían que minimizarlo. Es un papá que tiene que alimentar 4 bocas, entonces trabaja. No es que lo estén explotando, él se está esforzando el triple porque necesita esforzarse el triple, tiene incentivos de esforzarse el triple, él quiere esforzarse el triple porque quiere alimentar a sus hijos, porque quiere tener la capacidad de hacerlo, no es porque tipo lo estén forzando, ¿sabes? Luego, por lo mismo no me terminan de probar esa explotación de la que ustedes me hablan, porque para ir a tu trabajo normal, si tuvieras un trabajo estable, también tienes que pagar la gasolina, también tienes que pagar la luz de tu casa y así, o sea, no es porque tengas un trabajo te paguen todos esos servicios, eso no pasa ni siquiera en el status quo, y como ya te lo dije, mínimo ya ganó algo, entonces ustedes van perdiendo, nota cómo oposición va perdiendo el debate desde que no me dan un contrafáctico real, un contrafáctico que me arregle el problema, un contrafáctico que sea mejor que lo del status quo. Ahora, voy con mi segundo argumento, es que las otras oportunidades de las que ustedes nunca me hablan, incluso si me hubieran hablado, te voy a explicar por qué son peores. Tenemos 2 opciones más de trabajo. Una, que es un trabajo estable, que ya te lo dije, es difícil de conseguir en el status quo porque sí, vivimos en un mundo capitalista que te pide experiencia cuando acabas de salir de la universidad. Y segundo, un trabajo cuestionable, malo o mal pagado. ¿Por qué son peores? Por 2 cosas. Primero, si no tienes experiencia trabajando, no te van a contratar ni de chiste. ¿Por qué? Porque tienen requisitos de tener experiencia. Horas laborales largas y pesadas sin beneficios cuando empiezas. Nota cómo termina siendo esto parecido, pero con una carga de trabajo aún más pesada que si soy vulnerable, tal vez yo no pueda aceptar. Esto claramente no resuelve el problema, porque en vez de tener flexibilidad para pasar por tus 4 hijas a la escuela o así, tienes que estar 8 horas en una oficina en la que te están tratando culero, en la que no te dan ni siquiera esas vacaciones, donde no te dan estos seguros, pero es lo único, pero tú ya dices, es que al mínimo tengo un trabajo, es mejor este trabajo y ya te lo estamos comprobando desde el primer discurso. Ahora, el trabajo cuestionable, que es el que te decía, vender chicles en la calle, que te paguen mal, horas laborales horribles de 12 horas y así. ¿Por qué son peores? Bueno, porque uno, pueden ser éticamente cuestionables, donde es aún más inseguro para ti, persona que ya eres vulnerable. No tienes certeza de que no tienes certeza de que tú vendiendo en la calle vayas a vender todo, que realmente no te vayan a asaltar o así. No tienes certeza de que incluso en tu trabajo te vayan a tratar bien. Incluso no tienes certeza de que el día de mañana, porque sí vayan a decidir despedirte, ¿sabes? Son condiciones malas, aún te desgastas aún más. El que está mal pagado trabajando 12 horas, y me pagan el salario mínimo sin prestaciones. Nota cómo esto es 1000 veces peor que tener esta flexibilidad que ya te comprobó yo desde su primer discurso. Y además de que estas empresas que te contratan, de las que ustedes dicen es mejor, se aprovechan de las personas más vulnerables, porque ya lo dije, horas laborales más largas, menos salario, etcétera, etcétera. Esto obviamente no soluciona el problema. Por otro lado, mientras que en su mayoría los trabajos que nota cómo en su mayoría los trabajos que nosotros estamos defendiendo se acomodan a la persona, no ellas al trabajo. Es lo que ellas necesitan por esas 3 razones. 1, tienen problemas, necesitan dinero. 2, es más rápido y accesible y es a través de una plataforma muy utilizada. 3, hay una responsabilidad, flexibilidad, porque es lo que yo te dije. Yo me encargo de lo que gano y de mi horario. Sí, las plataformas tienen una comisión, pero nota cómo si yo tengo ese criterio que de que necesito ganar ese dinero, voy a trabajar la cantidad necesaria, el tiempo que yo lo necesite. Yo pensé que la verdad nos iban a tratar de refutar como no te dan vacaciones o sí, pero nota como si incluso lo hubieran hecho, yo te puedo responder de una manera más sencilla. Cuando empiezas a trabajar, no te dan vacaciones, tienes que estar trabajando 2 años, un salario horrible. Aquí tengo esa flexibilidad de, ¿sabes qué? Esta semana quiero unas vacaciones, no voy a tomar pedidos. Es tu Oye, decisión, aún así no lo van a hacer porque tienen esa necesidad de trabajar diario y diario, no te lo tomo.
¿Qué impactos positivos tienen esto? Hay tiempos para otras necesidades. Ya te dijimos que son personas muy vulnerables. Tal vez es una mamá doctora que necesita también trabajar una cosa en la tarde o en la mañana mientras no tiene ese trabajo. Entonces se mete a estas cosas para no tener que estar todo el tiempo en eso, pero también tiene su otro trabajo, ¿no? Entonces tiene esa flexibilidad de elegir el horario en el que acepta pedidos. Hay un ingreso más rápido que es él es el ingreso que necesitan. No se pueden esperar a la quincena para comer, necesitan mínimo tener 1,000 pesos diarios para aguantar ese día. Entonces eso termina siendo mejor para ellos. Hay una oportunidad que no se les da en el status quo, hay una oportunidad de estar más estables, hay una oportunidad de avanzar poco a poco, incluso una oportunidad de tener esa experiencia para luego avanzar a algo más grande. No estamos diciendo que se van a quedar en Rappi 5 años, estamos diciendo que mínimo van a estar un año, van a conseguir la experiencia que necesitan para que lo acepten a otro trabajo y van a poder avanzar. Esto importa porque nosotros, a diferencia de oposición, sí atendemos a la vulnerabilidad de las personas, ayudamos a las personas en su sentido de urgencia que tanto te recalcó mi primera oradora y ellos no logran hacer engage con eso, y además damos esa libertad para tener trabajo y escoger su horario y manejar el dinero que ganan. Ahora, básicamente vamos ganando esto por simplemente dos razones. Creo que en el caso de oposición nunca queda claro quién es el actor principal. De la nada me empezaron a hablar de taxistas, de la nada me empezaron a hablar de empresas, de la nada me empezaron a decir que ya nadie sale de su casa, de la nada brincaban y brincaban en actor principal. Nosotros siempre fuimos muy, muy enfáticos en que los actores vulnerables son las personas, los actores más importantes son las personas que son vulnerables, que necesitan ese trabajo. Sí, entiendo que tal vez los taxistas ya no consigan tanto dinero o así, pero no entiendo la importancia que tienen estas personas en nuestro caso, en este debate, porque ellos nunca logran explicarme la importancia y ya no la pueden meter porque ya es el tercer discurso. Entonces, ajá, gracias. Muchas gracias por ese discurso y ahora continuamos con el tercer discurso de proposición. Por eso Hello, 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 hello. Ya. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Prueba Sí. uno, prueba uno. Probando. Uno, dos. No es cierto, ya. Comí payaso, perdónenme. A ver, ya. Voy a prender mi cámara. Santa madre de Dios, a ver, son muchas cositas, pero déjenme, primero que nada, puedes mandar este audio para WhatsApp. Abre WhatsApp y mándalo. Voy. Denme un momento, es que voy a mandar una dedicatoria. A ver, primero le quiero dedicar este discurso a JMG, mi profe de psicología, el mejor, mi profe de Relaciones Internacionales, mi queridísima Paulina, y ya a Mariana, que es su cumpleaños, que es mi coach, la quiero mucho, infravaloradísima Mariana, y ya se merece más reconocimiento. Ok, comienza mi discurso en 3, 2, 1. A ver, ¿qué pasa en este debate? Y creo que, vende humos totales los de la otra bancada. A ver, hay que entender algo bien importante, y esto lo voy a dejar palpable, o sea, como parte de la forma del discurso, es que no somos Porfirio Díaz, o sea, real no estamos en tiempos de la revolución. Vamos por partes y ¿qué les voy a explicar primero? Primero el reforzamiento de mi caso, ¿no? Luego las refutaciones generales y por último los flashes, que vaya que se volvieron increíbles estas cosas. A ver, creo que dentro de la complementización de nuestro caso es primero que nuestro contrafáctico, y se lo mencionó directamente mi programador, es aceptar un contrato. O sea, ese contrafáctico es probablemente lo más viable. En el caso en el que el gobierno los obligó a hacer que firmen un contrato a estos empleados. ¿Por qué es necesario que eso es lo más probable que pase? Pues ya te lo dijo mi programador, ¿no? Porque, o sea, las empresas probablemente las leyes los obliguen a firmar un contrato, lobbies o etcétera, como chance, estos communities, ajá, bueno, las comunidades de trabajadores, etcétera. O sea, es la forma en la que normalmente se Uy, aceptaría este empleo, ¿no? Creo que es la forma más correcta del contrafáctico, pero dos, a ver, o sea, como no tergiversen no se confundan, panel, que no se dejen comprar un caso que de verdad es un hombre de paja. O sea, nosotros explicamos que los actores principales de la moción iban a ser los customers y los trabajadores. Eso lo dijimos desde el minuto uno. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento en el que nosotros explicamos las diferentes dos métricas que te tratamos de probar y la forma en la que existen estos beneficios a las métricas, hace que
también tengamos que debatir dentro del lado de su métrica, que es quién es el actor más vulnerable, cosa que me parece como un poco ardilla, pero está bien. Basándonos en eso, la metamétrica que ocupo yo para probar esto es recursividad estratégica. ¿Por qué? Porque la métrica permite ordenar proporcionalidad y ordena justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a preferir, voy a, en este caso, a debatir dentro de las cuatro métricas al mismo tiempo y les voy a ganar todas en el status quo. ¿Qué sucede entonces? Primero que nada, dentro de, o sea, ya como del reforzamiento general es como el acceso al salario de los Ubers. O sea, está bien que yo ¿por qué digo que estamos en tiempos de la revolución? En la revolución a la gente se le pagaba y le pagaban un peso, ¿no? Y de ese peso, el 0,5 era para, no sé, comida, el 0,25 para su familia y el 0,20 y el otro 0,25 para lo que ocupaban para trabajar, porque aparentemente a la gente se le cobraba para trabajar en ese entonces. ¿Qué ocurre? Que eso se llama sistema de raya. No estamos en tiempos de la revolución. Nosotros no queremos un sistema de raya en el status quo actual. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, no, es que no me importa, yo tengo que pagar la gasolina y aún así sigo ganando dinero. Eso es falso. El dinero que te puede pagar la empresa, que vaya que es mucho, porque Uber gana millones, porque no es solamente es una compañía chiquita en México, es una multinacional gigante que a veces se salta impuestos en ciertos países, hace que la forma en la que México le pida, por ejemplo, en México le pida rendición de cuentas es que a sus trabajadores pues le den seguro de gastos médicos mayores como un seguro popular. ¿Por qué? Porque se han saltado impuestos. En 2016 a Uber se le olvidó no pagar impuestos o no registrarse como una empresa y más bien hacer que a los trabajadores se les tome como contribuciones a la empresa y se le den remuneraciones o donaciones como pago. Eso no es un pago. Eso es un contrato o un requisito para donación. Eso es algo que ocupaba Uber en su momento y que tal vez lo sigue ocupando. ¿Por qué? Porque al final del día, si el SAT se hubiera puesto las pilas, pues le hubiera dicho, hey, necesito un seguro popular para mis trabajadores, cosa que ya se está promoviendo, que se está regulando para estas empresas. ¿Eso qué provoca? Primero, que no exista, o sea, que ellos digan, es que no existe ese mundo, lamentablemente no existe, no significa que tú como trabajador tengas que conformarte con eso. ¿Por qué vamos a seguir siendo los de abajo los que tenemos que seguir conformándonos con lo que dicen las grandes compañías de arriba solo porque yo tengo hambre y porque tengo que luchar por mi familia? Eso me parece un caso problemático. Pero incluso aunque eso sucediese, nota como panel, el trabajo no, por ser trabajo, merece una remuneración. La ley del trabajo en México especifica claramente cómo nosotros, trabajadores, tenemos esta cierta liquidez, esta cierta parte en la que nosotros tenemos derechos de trabajadores, porque nuevamente no estamos en la pinche tienda de raya del Porfirio Díaz. Entonces, eso hace que, even though, o sea, el mínimo de trabajo sigue siendo trabajo y merece entonces reconocimiento laboral. No me importa si esta es una multinacional o no me importa si yo estudié para ser de abogado y chance yo no salió eso. Al final el día sigue siendo un trabajo y por ser un trabajo la compañía debe de rendir cuentas, cosa que al momento en el que estamos debatiendo te estamos contextualizando que las personas no lo tienen, cosa que no entiendo por qué el otro lado de la casa no lo entiende. Tercero, ya como parte de todo, o sea, creo que al final del día, la explotación o la forma en la que encuadramos la explotación queda un poco ish, pero te voy a explicar y profundizar cómo queda esta explotación. Es una explotación autónoma, es una explotación o monopolio o tienda de raya disfrazada de libertad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues sigues ganando dinero. Lógico, sí, pero yo sigo pagando el medio con el que trabajo. ¿De dónde saco mi medio por el que trabajo? ¿De dónde lo hago? Pues tengo que trabajar. Y chance, aunque ellos digan, sí, pero es que las personas vulnerables, sí, las personas vulnerables también tienen la necesidad de comprar un carro para poder trabajar de Uber. ¿Quién se los va a pagar? Uber, el mismo Uber, pero además ese salario que tal vez se pudieran haber ganado se lo hubieran podido saltar si tal vez esta empresa multinacional hubiera sido regulada por leyes de trabajo correctamente aplicadas. Ahora, doy espacio para Poison. 3, 2, 1. No more. Ok, nota cómo nos están cediendo el caso porque ya no tienen nada más que refutar. Ahora, hay una parte específica que es problemática y es que, o sea, es como muy, 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 muy clara dentro del debate. O sea, esta explotación autónoma, como iba explicando, es una explotación que tú como persona, pues chance necesitas vivir, chance necesitas hacer estas cosas, pero como necesitas vivir y como necesitas el dinero rápido, faster y con y chance pues no con las mejores condiciones laborales, tú estás sujeto a un sistema oligarca de capitalismo. Este sistema que te controla indirectamente dentro del capitalismo y que no es para nada propicio para que tu trabajo sea bueno y que no te remunera en sí mismo el trabajo. Ahora, o sea, como
una cosa que está chistosa que mencionaron es como, ellos no aceptan vacaciones. Ojo, la ley del trabajo siempre te va a pedir que le des vacaciones a tus personas, pero como Uber no está registrada en la ley del trabajo parcialmente, pues tampoco le da vacaciones a las personas porque son nuevamente contribuciones y donaciones. No es un trabajo remunerado. Ahora, vamos con los clashes. Primer clash, y creo que es el único que Chance los trata de refutar el otro lado de la casa. Creo que ya nada más hay dos. Y este es un clash gigante, la libertad de elegir. Creo que Uber asigna las personas. O sea, Uber asigna si tú no has hecho como contribuciones, si quieres seguir ganando dinero o la contribución, debes de aceptar ciertos viajes. Es una nota dentro de la contribución. Para que eso suceda, o sea, al final del día tienes que seguir chambeándole para Uber. El problema es que tampoco nosotros tenemos esa métrica de decir, o sea, porque el taxi también puede decir, no voy a dar servicio a la persona negra que está ahí al lado. Es totalmente opcional. Y no es problemático decirlo. Al final del día, si yo estoy, es una decisión que se toma independientemente de ahí. Es algo que también ocurre incluso en los Uber. El racismo, todo eso se llama, o sea, todo esto es algo igual. Este clash nadie lo gana. Pero creo que el segundo clash es el más importante, las oportunidades laborales. Y creo que al final del día, o sea, por varios momentos nosotros explicamos cómo siempre existen estos criterios laborales, pero por un criterio de consentimiento, duración e intensidad, ganamos ese clash. ¿Por qué? Porque al final del día ellos nos dicen, la persona más vulnerable es la persona más importante del debate. Sí, ¿y cómo es que, cómo si alguien me choca? Yo voy a, o sea, si alguien me choca, ¿quién me va a pagar eso? Uber no lo va a hacer porque no estoy registrado en un seguro de gastos médicos mayores. Yo tengo que pagarlo. Por eso, siempre voy a estar orgulloso de defender las clases bajas, orgullosísimo de oponer, digo, de proponer, perdónenme. Jaja. Amoricos. Muchas gracias por ese discurso y llamamos a Freud de la oposición para que el tercer discurso. Voy, nada más acomodo mis notas y este, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. El mayor error de proposición es creer que los derechos universales son inherentemente, pues, como universales, ¿no? Porque nos tratan de vender la idea de que en México siempre se respeta la ley del trabajo, ¿no? Pero entendamos que hay trabajos que incluso están expuestos a estos huecos donde no está siendo fiscalizado los trabajos, donde hay trabajos donde no se aplican este tipo de leyes y donde las personas, como ya te probamos en el segundo discurso, las personas vulnerables no están abiertas a o no tienen la accesibilidad a trabajos en los que sí se aplican esta ley, ¿no? Porque justo nota como panel, desde el segundo discurso te vienen probando que las personas vulnerables están expuestas a dos tipos de trabajos. Uno, a un trabajo donde te piden mucha experiencia porque es un trabajo fijo, un trabajo bueno, un trabajo estable, donde tienes mucha competencia y donde es muy difícil conseguir un trabajo formal. Y dos, un trabajo cuestionable, donde es un trabajo que puede ser malo porque yo estoy vendiendo chicles en la calle, o un trabajo cuestionable en cuanto a que puede ser mal pagado y puede ser como sobreexplotado, ¿no? Porque justo como ya te mencioné, hay empresas que se aprovechan de esa vulnerabilidad de las personas, donde aprovechan que tienen ese sentido de urgencia y dicen, bueno, tienes tanta urgencia de tener chamba, te doy esta chamba, pero con 12 horas de trabajo, o te doy esta chamba, pero te pago 4,000 pesos, o cualquier otra cosa, donde se exponen como hasta cierto punto a estos mismos riesgos de vivir sin como esta regulación, ¿no? Sin embargo, ahí sí te ves más atado hacia la empresa, hacia cómo está la empresa, hacia cómo es la empresa. En cambio, en el lado tú si eres trabajador de Uber y de Rappi, tú estás atado más que nada a ti mismo, ¿no? Aunque si bien tienes que cumplir con la aplicación y ciertos criterios, como el pagar tu propia gasolina y pagar como las reparaciones y todo, también tienes como más libertades, entonces como que te puedes dar el lujo de ceder esa parte. Pero justamente entendiendo esto, igual en un trabajo tradicional, en un trabajo formal, como que no, igual la empresa no se encarga de todas tus condiciones, no se encarga igual si un día chocas, no se encarga igual si un día se poncha la llanta y no puedes llegar al trabajo, no se encarga si tú vives hasta
el Estado de México y trabajas a la Ciudad de México, no se encarga de que hagas menos tiempo, no se encarga de que vivas más cerca, no se encarga de muchas otras cosas, un trabajo formal, ¿no? Porque justamente Proposición nos trata de vender la idea de que la empresa se va a encargar de todo, ¿no? Que un trabajo formal y un contrato fijo se encarga de todo lo que tú necesitas para vivir. Sin embargo, entendamos que esto justamente no pasa y en su mejor de los casos, como que esto termina siendo peor porque un trabajo fijo es más tardado y no atiende al sentido de urgencia que te venimos presentando desde el segundo discurso. Bueno, y desde el primer discurso, ¿no? Que entendamos que el sentido de urgencia que tienen estas personas es que necesitan dinero justamente rápido y un dinero como hasta cierto punto sencillo y accesible, ¿no? Porque son personas vulneradas que necesitan vivir al día y que necesitan pagar cuentas y que Pues, necesitan como mínimo tener una cantidad de dinero. Tomo el pollo antes de continuar. ¿y ustedes creen que este tipo de personas vulnerables van a alcanzar el tipo de dinero, bueno, la cantidad de dinero que ellos ocupan trabajando 8 horas al día? Es que justamente la ventaja de tener Uber es que incluso si trabajan 8 horas al día, ellos se pueden repartir las 8 horas al día conforme lo necesiten, ¿no? O incluso pueden usar Uber y Rappi como un extra para ganar dinero y eso es la flexibilidad que solo viene con Uber y Rappi, ¿no? Porque justamente al estar atado a un contrato fijo, no puedo, si hago un doble turno, hago un turno de 16 horas. En cambio, si yo hago un trabajo y un trabajo de Uber, puedo trabajar 12 horas. Ahí la diferencia es muchísimo mayor y estoy teniendo por lo menos un ingreso extra y estoy teniendo como cierta flexibilidad, ¿no? Porque justo, o sea, ahí yo tengo como esta autonomía que sí existe, que aunque Proposición te trata de probar que está disfrazada como de un monopolio, al final de cuentas es una libertad, una agencia que existe a comparación de un trabajo fijo, donde literalmente ahí sí te encuentras completamente atado a lo que marca tu contrato, ¿no? Entonces, justamente esto termina siendo contraproducente porque esta libertad que tanto anhela la Proposición no existe de su lado. Entonces, justo siguiendo con un poco de mis refutaciones, pues quisiera decir que luego nos mencionan que pues quita los servicios locales y que luego como que daña a los taxistas y así, pero las oportunidades que crean estas plataformas, como es que empresas puedan aprovechar estas plataformas para hacer crecer su negocio o para que o trabajadores para que puedan tener un trabajo, es mayor como este beneficio que le brinda a este tipo de empresas y a este tipo de trabajadores que el que quita un poco a cierto grupo, ¿no? Porque en general la mayoría es la que se beneficia. Y justamente entendiendo como el criterio como de seguridad y así, o sea, la estabilidad, bueno, y de la estabilidad como que las personas vulnerables viven al día y necesitan un trabajo que les pague rápido para yo tener dinero disponible, me tengo que esperar a la quincena, ¿no? Entonces justo un contrato fijo me daña ese tiempo de espera. Entonces, como que bajo un criterio de sentido de urgencia y de tiempo, como que no atiende a los actores vulnerables cuando necesita atenderlos. Entonces, cuando estás en un contrato fijo, sigues estando vulnerado y eso puede causar que pues te endeudes porque necesitas llegar antes de la quincena, necesitas pagar algo y te endeudas o simplemente dejas de comprar cosas que son necesarias porque no puedes y te tienes que esperar hasta la quincena. Entonces ya perdiste esos días en los que pudiste haber trabajado como Uber y pudiste haber ganado dinero. Entonces, regresando como a mi punto, nos tratan de vender como la idea de que estamos, o sea, vivimos como en el porfiriato porque porque pagas por trabajar básicamente, ¿no? Pero sin embargo no estamos en Suiza como para que te paguen nada más porque tienes un trabajo, ¿no? O sea, la empresa no te regala todo lo que tienes, sino tú te lo tienes que ganar. Entonces, como que este punto termina siendo, en su mejor de los casos, como simétrico, pero ya te expliqué cómo se diferencia la libertad y la accesibilidad que te brindan este tipo de plataformas y cómo terminan por destacarse sobre un contrato fijo, porque justamente nos tratan de vender la idea de que Uber y Rappi necesitan la creación de un contrato fijo, pero no nos vienen a probar cómo estas empresas tienen incentivos para que existan este tipo de contratos, ¿no? Nos intentan probar cómo es que se va a dar estos contratos, cómo es que se van a hacer y cómo es que se va a llegar a un acuerdo para hacer estos contratos, porque justamente si han habido como detalles sobre contratos y si se ha abordado el tema de Uber y de sus contratos y de Rappi y de sus contratos y así,
y no se ha logrado, debe ser por alguna razón, ¿no? Sin embargo, el trabajo de proposición es probarme que eso va a suceder y es lo que no hace. Nosotros te acabamos de probar cómo esto, cómo todos los beneficios que te decimos pasan, porque justamente los beneficios de proposición solo se desbloquean cuando el contrato y cuando la vida laboral de una persona es todo color de rosa, cuando un trabajador sí puede acceder a un trabajo luego saliendo de la escuela, cuando un trabajador puede conseguir un trabajo al día siguiente de que fue despedido, cuando un trabajador puede conseguir un doble trabajo además del trabajo que ya tiene, ¿no? Entonces, justamente, proposición necesita probarme y porque es probable que todo esto pase y que la vida laboral sea color de rosa y nosotros te exploramos cómo en el status quo Rappi y Uber vienen como una solución más que como un problema, ¿no? Entonces, entendiendo esto como bajo el criterio de en dónde se ven mejor las personas vulneradas y de dónde están como en mejores condiciones al final de cuentas, creo que por eso gana oposición. Eso es todo, gracias. Muchas gracias por ese discurso y llamamos a la réplica de oposición. Gio, a tu primera palabra. Panel, proposición entra el debate diciendo que podría ser mejor si les dieran mejores condiciones de trabajo y que no deberían de verte que trabajar tanto. Y ellos pierden el debate primeramente porque no entienden que desde el inicio estuvimos de acuerdo con ellos, pero que les explicamos cómo los incentivos de las empresas siempre van a estar en gastar lo menos posibles y si ya no voy a invertir tanto en personal capacitado, mucho menos me importa tener que rendir cuentas con una persona cuyo trabajo cualquier otra persona puede hacer. Dicen que no nos podemos conformar, pero no nos muestran cómo sería esa rebeldía por cambio, por qué los escucharán y por qué generará un cambio sostenible. Dicen que existe un contrafáctico mejor que sería un contrato, lo que me encanta, pero esperé todo el debate para que explicaran cómo se sentiría esa diferencia para que estas personas en la comparativa de una vez que los contratos aparecieran mágicamente, porque justo nunca explican quiénes son esos que les ofrecen ese contrato y los incentivos que tienen para hacerlo. Entonces ellos también minimizan la importancia de la autonomía que las plataformas dan solo porque lo hacen desde la explotación, pero oposición te viene a poner los pies en el piso, panel, porque dicen que las intenciones, porque oposición dice, las intenciones no cambian los impactos, que es que les da un lugar donde me pueda agarrar, ya que te explicamos porque nadie se va a importar conmigo, trabajador vulnerable, y yo soy el que más necesita seguir enfrente. En proposición me quitan la oportunidad de los más vulnerables de tomar su solución a sus propias manos y los dejan sin una solución clara. También pierden porque ignoran las explicaciones que dimos sobre, porque están de que, ay, qué feo está la situación en que están, estás de acuerdo que podría ser mejor, pero nosotros te explicamos cómo hay cosas que recaen en la miseria, cómo hay cosas que recaen justamente en las condiciones de porfiriato que tú tantos traes. Entonces nosotros te explicamos como al menos sí existen como unas directrices de comunidades que en estas aplicaciones que hace que estos trabajos no recaen en lo ilegal, en comparativa con otros trabajos que sí, por estar en la calle, por estar, de que después que termines de ganar tu dinero te lo pueden quitar y no puedes predecir cuánto vas a ganar. Y para eso te explicamos como la previsión para estas personas que no saben si que no saben qué van a hacer si mañana su hijo se enferma y tienen poco dinero, al menos le da como la oportunidad de saber de que yo puedo trabajar cuando quiera, yo puedo hacer el esfuerzo que yo pueda y no tengo que depender de un servicio público que me ofrezca dinero, de una empresa que me prometa seguro social o de estar como desempleado esperando encontrar algo mejor, porque esto ya está prometido y me van a dar lo que ahí está. Entonces, el clash más importante de este debate es sobre las oportunidades. Incluso cuando de nuestro lado no hay las mejores oportunidades, hay más de que de su lado, porque si ustedes simplemente están hablando sobre diluir una cultura de empresas que son las que más provienen empleos para esas personas, para las que te decimos que no tienen toda la experiencia del mundo para mostrar, que las que no tienen cómo donar todo el tiempo de su día a su trabajo, para las que tienen y no tienen un diploma para decir de que, ay, ¿me aceptas? Entonces, justamente nosotros le damos la oportunidad de elegir cómo van a trabajar, de justamente poder
manejar su tiempo y sí, es injusto como ustedes están diciendo que lo tengan que hacer así, pero es aún más injusto que tú estés en un lugar en donde no sabes ni siquiera si el dinero que te están prometiendo te lo van a dar. Aquí al menos sabes que es una plataforma, le picas, lo haces, te lo dan. Entonces, justamente nosotros ganamos este clash de oportunidades por efectivamente ofrecer oportunidades porque ustedes solo las quitan y por justamente ofrecer una solución factible, porque ustedes solo critican las nuestras. Muchas gracias por esa réplica. Llamamos entonces a Rodrigo para que dé la réplica de proposición. Tienen, sí, panel, empiezo mi replay en 3, 2, 1. Bueno, antes que nada quisiera leerles la moción al equipo de oposición. ¿Por qué? Quiero leerles la siguiente moción. Se están quejando de que, ay, solo dicen las desventajas. Ay, estas son las malas condiciones. ¿Por qué? Quiero leerles. Esta casa lamenta. Creo que no les cabe que esta moción es una moción de lamentar, no de actor. El primer orador se la pasó todo el discurso diciendo un caso hipotético. No entienden que no es una moción de actor. Y aún así en la moción de actor nos da nuestro clash. Voy a explicar en este discurso por qué ganamos, tanto en nuestra métrica como en la suya. Voy a reconstruir nuestro caso, voy a decir lo que ellos dijeron y voy a decir por qué nosotros ganamos, ¿no? Primero que nada, nunca dijimos que el trabajo es malo, sino que nosotros no tenemos un contrato que nos ampare. Los de oposición se pasaron todo su discurso, no sé, satanizando el sistema capitalista, diciendo, bueno, ellos argumentaron que las personas con falta laboral pueden encontrar empleo, sí, pero ¿esto cómo afecta a la empresa? Esto puede afectar o puede ser un punto negativo para falta de capacidad. No vas a poner a cualquier persona a manejar tu empresa, ¿no? Luego, su caso hipotético improbable del papá, ¿no? Del papá luchón. ¿Qué es lo que está pasando? Nos están dando otra vez el clash para nosotros. El papá tiene que cumplir con una cierta cantidad, tiene que cumplir con una cierta deuda. ¿Qué es lo que hace? Es trabaja, se lleva hasta el extremo. Esta es una de las ventajas. ¿Por qué lamentamos la economía gig? Porque esto lleva a malas condiciones de trabajos y largas horas de trabajo. Otra cosa, depender del algoritmo no es malo. Eso es lo que dijo nuestro segundo orador. ¿No es malo? Claro que sí es malo. O sea, también estaban diciendo de las vacaciones. ¿Por qué no, por qué nunca argumentamos de las vacaciones? Porque obviamente los trabajadores saben que ellos si se toman sus vacaciones, su mayor fuente de ingresos se basa en los viajes. Si ellos toman vacaciones, no tienen viajes, por lo que no tienen una fuente de ingresos confiable. Otra cosa, se fijan en las personas vulnerables que no tienen nada que ver con la economía gig. O sea, ¿qué tiene que ver una persona que vende chicles con la economía gig? O sea, ¿estás de acuerdo? Otra cosa, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Nuestra proposición es lo que está diciendo, lamentamos las siguientes cosas: malas condiciones de trabajo, largas horas de trabajo, que venden independencia al final, que es un monopolio disfrazado de independencia. Quitan el servicio local, porque quitan empleos que son locales, o sea, es literalmente una gentrificación laboral, una falsa sentimiento de identidad. Las prestaciones, ¿por qué estamos tan obsesionados con las prestaciones? Porque es básicamente, les ayuda a las personas que trabajan, ¿no? Ellos estaban diciendo, ay, sí, trabajo más horas porque aparte de todos los gastos tengo que pagar gasolinas. Una empresa que esté afiliada con la ley del trabajo y te den prestaciones, ellos mismos te ofrecen el coche, ellos mismos te ofrecen la gasolina. Por eso estamos tan obsesionados con los contratos, porque los contratos pueden ofrecer mejores condiciones laborales para sus empleados, que dijimos que es el actor principal, que lo establecimos desde el principio. El actor principal son los empleados, después los consumidores y hasta el último la empresa. Nombramos la empresa porque la empresa sí es un actor importante, no es el actor principal. También dijimos que las empresas de la economía gig suelen deslindarse de los impuestos. O sea, como lo dijo mi tercer orador, hay varios países donde este tipo de empresas de economía gig
se deslindan de impuestos. Nuestras propuestas, nosotros ya dijimos qué es lo que lamentamos, nuestras propuestas de reconocimiento laboral, ley del trabajo y un contrato fijo que garantice los derechos de los trabajadores. Nuestra métrica fue, ¿qué lado de la casa asegura mejores condiciones laborales al mismo tiempo que ofrece un buen servicio? Nuestro caso, proposición. Reconoce derechos laborales, ley del trabajo, contrato fijo. ¿Quiénes son los más vulnerables? Obviamente los trabajadores que trabajan en malas condiciones de trabajo. Es por eso que la casa de proposición gana este debate. Gracias. Muchas gracias por ese discurso y muchas gracias a todas las personas debatientes. Nos vamos a retirar, mi panel y yo, a deliberar. Estén al pendiente, 15 minutos, 20 a lo mucho, y estaremos de vuelta. Buen debate. Ya está, súper bien. Primero les voy a dar los resultados y después va a ser la justificación de estos mismos. Esta ronda la gana la oposición y es por las siguientes razones. Proposición entra al debate estableciéndonos una métrica en la cual los trabajadores y los consumidores de los servicios son las personas que tienen que beneficiarse, qué es lo que obtienen, en qué parte están mejor. Nos hablan acerca de actores que son los empleados y en cierta medida las empresas y los consumidores. Comienzan hablando acerca de la explotación dentro de estas plataformas y de cómo es que el no tener un contrato es algo muy perjudicial para las personas que trabajan en gig economy. Eh, Consideramos que no termina de ser explicado la cuestión del contrafáctico, que sí sale de cierta manera debido a que se habla de forzar a firmar contratos a las empresas como Uber o Didi Rappi. Sin embargo, no hay una explicación clara de cómo es que esto es plausible o cómo es que es atingente a lo que se está discutiendo en este debate, hasta que llegamos a la oposición y se nos explica que las personas que requieren trabajar en este tipo de gigs son estudiantes que no tienen experiencia y que no pueden acceder a otras alternativas debido a justamente estos requerimientos que se tienen en el mundo laboral actual. Creemos desde el panel que se explica bastante claro cómo es que este es un contexto plausible con varios ejemplos y graficaciones, como por ejemplo lo que nos decían del papá soltero o de la mamá que trabaja o del estudiante que no puede acceder a otras oportunidades, pero que requiere dinero al día y que tiene esta necesidad constante. Nos hablan de un criterio de urgencia y de un criterio de necesidad que consideramos adecuados para lo que se está debatiendo. Se tienen ciertas respuestas desde proposición que no terminan por ser concluyentes porque consideramos que a oposición le faltó ser más comparativo con el caso que nos presentaba proposiciones. Hay pocos choques que consideramos sean valiosos para este debate en su totalidad, debido a que la oposición en sus dos siguientes participaciones nos hablaban acerca de otras cosas que no se habían tocado tanto en el primer discurso. Nos hablan acerca de cómo es que es mucho más positivo tener contratos, cómo es que la ley persigue a empresas que generan estos monopolios de abuso a los trabajadores y de una falsa libertad con esta cuestión como de los algoritmos, del tener que estar constantemente aceptando pedidos y esto, si bien consideramos que es una respuesta adecuada, termina por ser guacheada con las respuestas de oposición, debido a que oposición nos habla acerca de las alternativas y nos dice, si no es esta opción de las GIG, estamos hablando de que la alternativa es directamente trabajos informales
o trabajos que si bien son formales no te ofrecen ni un mejor salario y que pudieran ser peores en varios niveles, como por ejemplo en horarios laborales, en libertad y en cargas de trabajo, y que además pudieran llegar a ser trabajos como cuestionables éticamente, lo cual tomamos como una respuesta suficiente para hacer un wash al caso de la proposición y justamente al tema de las libertades y de estos beneficios que se obtendrían en trabajos que no sean directamente como de la gig economy. Cuando hablamos de los contrafácticos presentados en proposición, no termina de ser lo suficientemente probable lo que se nos planteaba de los contratos parte de las empresas hacia los trabajadores informales de la gig economy. Consideramos que faltaron estas explicaciones del por qué, el cómo, y que igualmente no terminaba por ser una alternativa del todo atingente a lo que estaba pidiendo la moción, que era justamente pues lamentar, como señaló la oposición, la existencia de estas plataformas en el auge de la gig economy. Además, la oposición logra mecanizar adecuadamente cómo es que en, en las estrategias laborales de la gig economy, a pesar de que sean posiblemente poco reguladas, a pesar de que las personas tengan que estar participando, dando de su dinero para estar trabajando, nos resultan mucho más beneficiosas debido a que son personas que debido a su contexto tienen una necesidad urgente de dinero y que estas alternativas sí se las pueden proporcionar y se las pueden garantizar con cierta libertad que, si bien no es una libertad del todo buena, es algo que se puede como decidir cuántas horas trabajo o tal vez el tipo de pedidos que se pueden tomar las personas que se suben a mi Uber. Hay cierta libertad que comprendemos que es más beneficiosa en la comparativa que se tiene con proposiciones. Justamente en el tercer discurso es que llega un wash necesario en en la oposición cuando se terminan de impactar cómo es que las alternativas que se tienen en proposición terminan por generar muchos más perjuicios que beneficios comparándolo con el status quo. Entonces, consideramos desde el panel que debido al nivel de respuesta, debido a la capacidad de generar contrafácticos adecuados y también por esta generación de un marco teórico, de un contexto que es tanto realista como atingente, la oposición termina por posicionarse por encima de la proposición y en general es una diferencia clara en el choque de las oportunidades debido a que los otros choques, como por ejemplo el de los consumidores, queda algo fuera de debate, no se retoma en discursos posteriores y consideramos que así fue. Veo una mano levantada. Liam, Sí, yo tengo tres dudas. adelante. La primera, ¿cómo se llegó a la deliberación en cuanto a nuestro caso presenta que la forma en la que lamentamos la situación de los trabajadores era como lo más importante para lamentar? Segunda, ¿cómo se tomó en consideración la simetrización del impacto de la libertad? Y tercero, ah, ay, se me olvidó la tercera duda, pero, o sea, principalmente esas dos. Ah, y la tercera, hasta donde yo tengo entendido, en el manual de debate, las mociones de lamentar no piden que oposición en este caso presente una alternativa, o sea, no es como necesario, pero, o sea, ¿cómo se tomó en cuenta la alternativa, la que se presentó del lado de oposición? Ok, empiezo de abajo arriba. Con lo de la alternativa de oposición es el status quo. O tal vez use una palabra que se me fue en el momento, pero pues la alternativa que estaba defendiendo oposición era el status quo. Y con respecto a la simetrización
choque de las libertades, cuando oposición nos hace esta explicación de cómo es que incluso un trabajo formal, un trabajo con contratos, no es del todo bueno debido a que se tienen cargas laborales muy altas, que la cuestión de los salarios pues no son tan altos, o que en los trabajos informales dependes de otras cuestiones que no están tan reguladas a comparación de la gig economy. Y cuando comienzan a explicar cómo es que funcionan las plataformas, por ejemplo, de Didi, Rappi, Uber, ejemplo, que decides tú subir o no subir a una persona o hacer o no realizar un servicio, a pesar de estar sujeto a estos algoritmos, consideramos que es allí donde comienza a posicionarse encima la oposición, porque logra materializar cómo es que esta libertad, si bien no es una libertad absoluta, sí existe en mayor medida en el status quo, porque no depende completamente ni de contratos ni de cuestiones arbitrarias, sino que hay cierta regulación, y lo dicen en su tercer discurso. Hay directrices que se aplican en estas aplicaciones para evitar justamente ilegalidades, y que hay cierto marco legal que existe, que si bien no es absoluto, no te garantiza todos tus derechos laborales, sí evita cuestiones que se tienen, por ejemplo, en alternativas como empleos informales, y que aparte el hecho de que pueda una persona decidir si es que quiere trabajar ciertas horas para conseguir una meta específica, o que decida que solo quiere utilizarlo como algo temporal, es mucho más comparativo, y consideramos que los impactos que presentan desde oposiciones en este sentido de la libertad son mucho más claros en la comparativa con los impactos acerca de la libertad en proposiciones, que no termina por ser suficientemente explicado cómo es que esta libertad se ve mejor en un mundo en el que no existieran gig economies. Y también consideramos que no terminan por ser suficientes las dudas razonables planteadas con respecto a el algoritmo y estas cuestiones, porque se termina por explicar en, creo, el segundo discurso de oposiciones, cómo es que estamos todos sujetos a estos algoritmos independientemente del trabajo en el que estés. Y la última pregunta, la de lamentar, ¿bajo qué criterios establecimos la cuestión de cómo se llevaría la moción de lamentar? Lo que se buscaba, lo que se tuvo en la deliberación, fue analizar el nivel de profundidad en el que se pudo comprobar cómo es que había más beneficios que perjuicios con la existencia de la gig economy. El lado de proposiciones no terminó por ser lo suficientemente claro al momento de hacer el énfasis en que se lamentara la existencia de estas, si bien se hablaba de ciertos perjuicios y de cuestiones negativas inherentes a trabajar en la gig economy, y también se daba como este argumento de la pérdida de los servicios locales. Cuando nos hablaban acerca de obligar a los establecimientos como Uber a dar un contrato, no eran lo suficientemente comparativos, es decir, no estaban defendiendo un mundo en el cual no existieran las apps tipo gig economy, sino que estaban buscando simetrizar de alguna forma los beneficios con esta cuestión de el- en los contratos, pero no terminaban por ser lo suficientemente comparativos y no estaban lo suficientemente bien explicados y justificados como para que se les diera total crédito. Y es por esta razón que quedan las cosas como están. Igual, si hay alguna otra duda, si quieren un feedback personal, estoy yo, está Pablo, y este feedback va a quedar grabado también.
Súper, gracias. Entonces, sin más que agregar, muchas gracias. Hasta luego. Que descansen. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Buen debate. Hasta luego. Descansen.